Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí en el programa seguimos en el programa de Cápsulas del Almendi, presentando la palabra. En esta ocasión le estamos dando seguimiento al vídeo pasado sobre lo que son las dimensiones, primera, segunda, tercera, cuarta y demás. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Por qué son los dioses? ¿A qué le llamamos dioses o a qué le llamamos Dios? ¿Y qué hace para que nosotros tengamos que llamarle Dios o reconocerlo como Dios? ¿Sí? Bueno, habíamos dejado pendiente en el vídeo anterior, ¿verdad? Y hoy lo retomamos. Estábamos diciendo sobre platillos voladores, las alas de los ángeles, el fuego, ¿verdad? Las naves espaciales y que vienen de otros mundos, en fin. Cuando yo era pequeño, había sonidos que captaban en la Tierra, sonidos que captaban y creían que eran mensajes que nos llegaban de otros mundos. Yo sí creo que haya vida en otros mundos, sí, lejanos, muy lejanos tal vez, pero sí creo que haya vida. Puede haber algo parecido a la Tierra o diferente, pero que cree vida a ciertos seres humanos o animales o a lo mejor no son humanos, son una especie de seres que no pertenecen a lo que nosotros pertenecemos, pero que también son inteligentes y que se menean como nosotros o mejor que nosotros, ¿no? Eso pues, me queda muy claro, todo eso, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? Es que sí creo que haya vida y que había sonidos y creían que provenían de Marte. Eso creían eh, cuando yo era niño, ¿sí? Y empezaron con la idea de querer contestar, sí, contestar. Se volvió muy engorroso, muy complejo. Y hoy en día se ha descubierto, ¿verdad?, que el universo en sí emite sonidos, ¿sí? Crea sonidos también. Y que esos sonidos han sido captados y procesados, ¿verdad? Se sabe que el universo emite esos sonidos. Así es de que eso de que nos mandaban mensajes en clave que no reconocíamos, no era más que los sonidos del universo. Así es. Ahora sobre los viajes a distancia, ¿verdad?, en los cuales hay años luz, cientos. Entonces, ¿cómo? Imposible que un ser humano pueda viajar a esos lugares que se cree que son con vida. Tal vez vida bacterial, tal vez, ¿sí? Sería un viaje infructuoso viajar tantos años luz para encontrarse con una vida bacterial que quizás, y solo quizás, con el tiempo, los millones y millones de años, se lograra procesar
en todo ese tiempo, ¿verdad? Una evolución en la cual dirá de esas bacterias un crecimiento y se convertirán en bestias o animales, pues sí, los cuales pues evolucionarían y empezarían como empezó la Tierra, ¿sí? Igual. Pero yo pienso, ¿no? Invertir tantos años, tanto tiempo. En primer lugar, no se puede. El ser humano no vive más de 100 años. 100 años. Ahora, viajar, por decir, ¿no? De aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? De aquí a la otra cuadra, unos 400 años luz. ¿Saben lo que son 400 años luz? Hay que viajar 400 años a la velocidad de la luz. Nosotros solo vivimos 100 y ya estamos capacitados para una velocidad que nos da la propia Tierra y el mismo Sol, ¿sí? Dependemos de ellos, de lo que es la Madre Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces, como imaginaos que vamos a lograr o va alguien a lograr resistir esa velocidad. Es imposible. Imposible. Y luego 400 años para llegar. Imagínense. A los 100 años su vida se murió. No resistió la velocidad, no resistió muchas cosas, ¿sí? Entonces, se desbarató. Así es de que no pensemos en eso, sino yo ya lo he explicado en un libro que escribí hace años y años, ¿sí? El cual dice que sí se puede, sí podríamos viajar al pasado, al futuro, pero si dentro de lo posible tendríamos que usar un aparato nuclear, creo yo, que haga de la materia que tenemos una disgregación, ¿sí? Porque nuestra materia no puede traspasar volúmenes compactos. ¿Cómo vamos a viajar? ¿Viajaríamos en el tiempo? Sí. Viajaríamos dentro de la misma propia tercera dimensión a lugares lejanos, solo bajo la espiritualidad, ¿sí? Dejando nuestro cuerpo, liberándose el espíritu, y el espíritu sí viaja, porque el espíritu viaja mucho más rápido que la luz, pero veces y veces y multiplicadas veces por la velocidad de la luz, y viaja el espíritu, ¿sí? Ese sí, pero ¿de qué serviría? Porque el espíritu pues tiene inteligencia, somos inteligencia de hecho, pero cuando regrese el espíritu, se mete al cuerpo, al letargado, ¿verdad? Se mete y ¿qué pasa? Que el cerebro no registró lo que el espíritu vio. ¿Sí? ¿Me explico bien? ¿O me regreso? El espíritu no puede traer nada físico, solo va a aprender, aumentar su luz, ¿sí?
regresa al cuerpo humano, pero el cuerpo humano no registró lo que el espíritu vio, entonces se quedó igual. El espíritu no puede trasladar la sabiduría del espíritu al cerebro humano. Son autónomos independientes. Se dan casos, en ocasiones, que hay una cierta comunicación, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a poner algunos casos, ¿no? No voy a dar nombres ni fechas. Hay niños que a los 6 años pueden tocar obras de Chopin o de Tchaikovsky. Pueden hablar varios idiomas. Porque resulta ser que hubo una interconexión entre... es algo que inexplicable porque... Digo inexplicable porque no tenemos evidencia, no tenemos la facultad mental como para entender y comprender qué sucede entre las dimensiones, ¿sí? El espíritu no es de esta dimensión, precisamente por eso requiere de un ente, de un robot, un ser humano, para penetrar en él y manejarlo, ¿sí? Porque él no se puede manejar por sí mismo en su propia naturaleza. Tiene que usar el cuerpo humano, porque estamos en la tercera dimensión, acuérdense, en la tercera dimensión, ¿sí? Y el espíritu se supone que entró de un portal que no es de esta dimensión, que es de la cuarta, quinta, sexta, sabrá según su luz, y penetra en el cuerpo humano al nacer, ¿no? Cuando el producto sale, respira por primera vez, llora y eso entra el espíritu para poder manejar, ¿sí? Y tiene que esperar todavía unos 30 años a que este cuerpo madure y empiece a entender las cosas, ¿sí? Mientras se va preparando en lo que crece, en parvulitos, en la primaria, secundaria y demás, ¿sí? Después que llega a cierta edad y que ya razona, que ha madurado y que ya entiende las cosas, ya tiene noción de lo que es en sí el mundo, la vida, entonces el espíritu ya puede empezar a prepararse para adquirir más luz todavía. Y va a necesitar volver a nacer y a nacer y a nacer hasta alcanzar lo que se requiere, un mínimo. Y esto ya lo he explicado en otros vídeos, ¿sí? Bueno, pero vámonos, y digo, esto no es que me salga del tema, es dentro del mismo tema porque son las dimensiones, ¿sí? Que hay, los portales, las puertas. En fin, yo les decía que la primera dimensión, vamos a hablar de ella, se da dentro de lo que es en sí, bueno, entre comillas podríamos decir, la tercera dimensión. Hay una primera dimensión en la cual hay unas bestias. Cuando digo bestias me refiero a los animales. En este caso son gusanos. Hay una serie de bestias que en la primera dimensión que solo tienen un margen de vida muy limitado, ¿sí? No hay una evolución en ellos satisfactoria, como para decir, es un animal y se mueve y reconoce o hace, ¿no? No,
Esa bestia eh, tiene ojos, pero esos ojos y ese cerebro son limitados, y esos ojos solo miran hacia el frente. No pueden, de ninguna forma, no pueden mirar a los lados, hacia arriba o hacia abajo. No pueden saber qué hay a los lados, o qué hay arriba, o qué hay abajo. Es más, no lo entienden, no lo comprenden, no lo saben, no se lo imaginan siquiera, así que no lo pueden procesar, ¿sí? Solo saben que su mundo es ese y que es el frente, nada más. Viene la segunda dimensión, en la cual ese tipo de bestia ha evolucionado tanto que esos animales miran hacia adelante y miran hacia los lados, ¿sí? Y saben que hay adelante y que hay a los lados, pero no saben que hay arriba ni que hay abajo. No se lo imaginan, no lo procesan, no lo saben, no les importa porque no lo entienden, no lo van a entender jamás. Así es de que ellos viven ahí, ¿sí? Lo digo muy escueto para que lo entiendan, porque esto es largo. Entonces, pues no nos daría el tiempo. Resulta ser que llegando a la tercera dimensión, hay bestias y hay humanos, hay plantas, ¿sí? Pero no se manejan igual, de la misma forma. Se manejan diferente. Por ejemplo, las plantas no se pueden aparear con otras plantas porque son fijas. No tienen la evolución ni la capacidad como para aparearse con una pareja. Para que no muera su forma de vida, ¿sí? Su vida propia. Lo que hacen es crear una materia llamada polen o algo así, ¿no? Le llaman, ¿sí? Para que el viento, cuando pase, se lo lleve, ¿sí? El viento está creado en sí para esos fines. No crean que porque ya se creó la tierra y demás, el viento también con ella y todo tiene un porqué. El viento se crea a través del oxígeno y de otras materias, ¿sí? Eso hace que haya un movimiento y hay una fuerza en la que se pueda incluso sentir cómo corre el viento, ¿sí? Lo creó la naturaleza, o lo creó la tierra precisamente, como una protección, como si fuera un anticuerpo, ¿sí? Para que eso pasara. Entre otros innumerables casos, ¿sí? En este caso es para que cuando pase el viento se lleve el polen y pueda germinar en otro lugar, o pueda llegar a una planta macho y pueda germinarla, ¿sí? Y si no hay una planta macho que la germine, pues entonces hay otra forma de hacerlo. La misma hembra puede hacerlo. Incluso hay animales, entre los mismos gusanos, ¿verdad?, que
incluso son bisexuales, o sea, pueden tener hijos y pueden crear, pueden ser machos y hembras a la vez, pero hay otros que más complicados, los cuales crean y necesitan por sí mismo reproducirse para no perder su clase de animal, ¿no? Recurren a la partenogénesis, en donde ellos pueden procrearse a sí mismos. ¿Sí? Pueden tener hijos sin tener macho, no lo necesitan. Eso ya lo he hablado en otras ocasiones, ¿sí? Incluso cuando, no sé si ustedes hayan visto mis vídeos, pero los que lo hayan visto recuerden lo de la Virgen María y lo de Heracles, o sea, Hércules, ¿no? ¿Cómo evolucionaron, ¿no? Las madres, ¿sí? Que dicen que bajó un dios y que las preñó, ¿sí? O sea, se metió con las mujeres ajenas y pues se acostó con ellas y tuvieron relaciones sexuales y de ahí hubo un embarazo y ya. Eso dicen, ¿sí? O hubo algo extraño, ¿sí? Aparte de lo que voy a decir, que está más lógico, ¿no? Hubo algo extraño que se dio, que el cuerpo humano evolucionó, lo que se me hace extraño porque no ha evolucionado mucho. ¿Cómo vamos? 22 minutos. No los quiero aburrir mucho. Vamos a terminar pronto. Resulta ser de que el cuerpo evoluciona y entra en la partenogénesis, en la cual las mujeres crean sus propios hijos. Pero estos hijos, como por ejemplo Jesús, ¿no? Vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, Jesús tiene la descendencia, ¿sí? O sea, la vía sobre la madre. Pero no sobre el padre. Ahí se perdió el árbol genealógico del Padre con Jesús. Porque se dice que si José, esposo de María, no fue su padre, que fue Dios, pues entonces, dentro de lo que es el cuerpo humano, dentro de lo que es la génesis, pues no, genéticamente no tiene árbol genealógico del padre, solo de la madre. Así es. Entonces, imagínense, ¿sí? Y no me van a decir que tiene el árbol genealógico de Dios, o sea, la desviación, ¿sí? Porque entonces, imagínense nada más, sería otra dimensión. A otra dimensión. O sea que sería un híbrido. Hijo de hombre, hijo de Dios. Un híbrido. Tendría poderes. Y si quería no podía morir. Era Dios. En mitad era Dios. Y de hecho, lo hacen parecer así porque se dice que a los 3 días él regresa, resucita, toma su cuerpo y se va. Toma su cuerpo y se va, ¿por qué? Porque ahí, lógicamente, ¿verdad?
se va por medio de una traslación, en la cual el espíritu y el cuerpo ¿cómo se dice? Ya lo dije anteriormente, se disgrega. La materia humana se disgrega para unirse con la materia del espíritu, evolucionar en ese momento, evolucionar y unirse los dos, ¿sí? Unificarse. Y entonces irse de esta dimensión a otra. Entonces sí, ahí el cuerpo sí puede sufrir esa desgregación e irse a otra dimensión. Pero son cosas que no podemos explicar porque no tenemos el conocimiento amplio como para poder explicar con detalle cómo es el proceso del cual estamos hablando, ¿sí? No podemos, estamos limitados. No, así como en la primera dimensión y la segunda dimensión, que esos bestias no van a entenderos porque no lo saben, no lo entienden, no lo comprenden, porque ellos no están capacitados para ello. Imposible estarles diciendo. Bueno, pues nosotros los de la tercera dimensión estamos igual. Estamos limitados porque podemos ver hacia arriba, podemos ver, no tanto, sí, tenemos que hacer que la espina dorsal se contorne, así se dice, ¿no? Se contorne para ver hacia arriba o hacia abajo, o esta misma voltea hacia los lados para ver hacia uno y otro punto, ¿sí? ¿Sí? O menear el ojo para uno y para otro lado, de reojo que se dice, y ver algo, ¿no? Estamos limitados. No podemos ver hacia atrás. Tenemos que voltear. Tenemos esa capacidad. O sea que nosotros, los de la segunda dimensión, son dioses de los de la primera. Pero los de la tercera dimensión son dioses de la segunda. Nosotros somos dioses de los animales, porque los animales no razonan, no entienden muchas veces qué es el miedo. Lo hacen porque han aprendido y se han lastimado y han visto que pasan cosas y ellos están atentos a no caer en esos errores. Pero no razonan como nosotros. Entonces nosotros somos los dioses de las plantas y dioses de los animales o bestias, y dioses de los de la segunda y primera dimensión. Somos dioses de ellos. Pero a su vez, nosotros tenemos dioses. Y los dioses vienen a ser los de la cuarta dimensión. Son nuestros dioses, porque han superado. Ellos están evolucionaron y están en la cuarta dimensión
y son más poderosos, tienen poderes que nosotros ni siquiera entendemos ni comprendemos, ni aunque nos los expliquen no los vamos a entender bien. Precisamente por eso son dioses, porque son seres superiores a nosotros. Entonces son nuestros dioses. Y esos dioses tienen otros dioses. Y aquellos dioses tienen otros más. Y así. Acordaos lo que dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y además que dijo otra cosa en la cual tenemos que tener en cuenta sobre este asunto. ¿Sí? Y crecerás de gloria en gloria. Lo pueden buscar. Está en el libro nuevo, ¿no? Que le llaman el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí está, ahí lo pueden encontrar. Crecerás de gloria en gloria. ¿Por qué crecerás de gloria en gloria? Sí, ya nos vamos. Ya son 30 minutos. Nos vamos de gloria en gloria porque somos luz. Y entre más luz, más poder. Entonces, cuando morimos, volvemos a nacer para adquirir más poder. Y volvemos a nacer para crear más poder. Hay otros que son necios y que mueren en la oscuridad porque no adquirieron luz, son ignorantes, son asesinos, ladrones, necios, pues, ignorantes, machos misóginos y gente que, drogadictos, alcohólicos, y no crecen, ¿sí? Se estancan, se quedan. Entonces, ellos tienen que volver a nacer y estar en la misma oscuridad una y otra vez hasta que se les prende el foco o el focus y entonces empiezan a crear cierta luz y si lo entienden y comprenden y cambian de parecer, cuando vuelvan a nacer van a seguir y van a seguir. No en el mismo cuerpo, porque el cuerpo muere y se acabó, punto, se entierra y hasta ahí. Nacerán en otro. ¿Sabrá Dios en quién? ¿En cuál? ¿En qué nación? No lo sabemos. Si van a ser pobres, si van a ser ricos, si van a ser hijos de la calle, si van a ser hijos de un drogadicto, si van a ser hijos de un ladrón, de un asesino, de un psicópata, si los van a abortar, si no los van a abortar, si los van a tirar a la basura, si no los van a tirar. Se dan casos. Y no estoy mofando ni diciendo nada inadecuado. Es la verdad. Van a nacer tal vez en un lugar muy pobre, pero con mucho amor, ¿sí? Con mucho respeto, o todo lo contrario, no lo sabemos. Pero en ello está adquirir la luz. Por eso, lo de Jesús que se bautizó a los 30 años, ¿por qué creen? ¿Por qué no se bautizó chico? Si su primo hermano era Juan el Bautista. ¿Por qué no se bautizó chico? ¿Por qué tuvo que esperar hasta los 30 años para hacerlo? ¿Por qué? Porque regresó de donde fue. Yo ya lo he dicho en otros vídeos. Ahí está, ¿sí? La vida de Jesús, ya ahí la pueden buscar en mis vídeos, ahí tengo yo la explicación. Resulta ser de que él regresa y regresa a los 30 años, pero ya maduro, ya sabía lo que quería, a lo que venía, a lo que era, a practicar lo que había aprendido. Porque en su juventud Jesús fue un niño problema. Ya lo he explicado en mis vídeos anteriores, ¿sí? Ahí dice un vídeo por ahí
que dice que Jesús el niño asesino y cosas de esas, ¿no? Búsquenlo, porque está muy interesante. Bueno, pues resulta ser de que si él se bautiza a los 30 es porque ya sabía lo que él quería. ¿Y por qué lo hacía? Porque era la costumbre de la ley mosaica, ¿sí? Eso ya también se los he explicado, porque es el bautismo, porque Moisés hizo esa ley, no la hizo nadie más. Moisés hizo la ley de bañarse en aguas abundantes, porque decía él que era malo que un hombre regresara a su casa y se acostara con su mujer estando sucio. ¿A qué se refería? No estando sucio del trabajo, de la limpieza, del ganarse con el sudor de la frente el sustento. Eso es bendito, eso no. Él decía porque pasaban a la taberna, había mujeres, se apareaban, se acostaban, ¿verdad? Pagaban, claro, eran prostitutas, y luego mataban a alguien, o se peleaban a alguien, o hacían una cosa indebida, ¿verdad? Estaban manchados con robo, con sangre, o con sexo ajeno, ¿no? Entonces, eran sus leyes, pues, ¿no? Entonces él decía que se lavaran con aguas abundantes para que se limpiara el cuerpo. Y así lo hacían. Era la ley mosaica. Está ahí, pueden checarla. Entonces, ¿qué pasa con los católicos? Que se bautizan desde niños que para matar el pecado original. Y yo me pregunto, ¿cuál pecado original? El aparearse. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, es una necesidad fisiológica. Para eso estamos hechos, para reproducir y conservar así la raza humana, no se pierda. Claro, hay que hacerlo con inteligencia, ¿verdad? No excederse, porque todo lo que es abundante es malo. Todo debe de ser a cuentagotas, ¿sí? Con una norma, ¿sí? Para que no se salga de control. Porque si sale de control la cuestión, entonces empieza la naturaleza a manejarse por medio de lo que es se me ha olvidado el nombre en este momento, luego se los digo, pero resulta ser que manda a que el pez grande se coma al chico y el chico se coma al grande. Ya lo he explicado en otros vídeos. Perdónenme si se me olvidan los nombres, las pronunciaciones también. No se me dan, ya les he dicho que no se me dan. Eso no se da por cuestiones de raza, ¿no? De la raza que es tiene que ver con las cuerdas vocales y demás, ¿no? Entonces, el pez chico también se come al grande y demás. Y entonces manda a los microbios a que maten a los humanos porque ya se excedieron. Ya hay muchos, más de lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, si hay muchos animales, pues manda a otros animales a que acaben con esos, ¿no? Si hay mucha rata, pues manda a los gatos y a los mapaches y a todos esos animales a que coman abundante, ¿no? Para que baje el nivel de cantidades de animales que ya excedieron.
Eso es lo que pasa. Por eso es que debemos de tener un poquito de conciencia y de educación sexual, y tenemos que tener una inteligencia tal como para razonar, un buen raciocinio, para que controlemos la natalidad. Ni falte ni sobre, lo necesario, nada más. Bueno, pues yo los dejo porque resulta ser de que ya me excedí. 40 minutos es muchísimo, se van a cansar. Bueno, pues se despide de ustedes el abuelo, Elder Mendy. Hasta la próxima y continuamos con la siguiente conversación, que sería, esta es la segunda, la tercera. Que sean felices.